Estas son las noticias de Venezuela. Comenzamos con una información que tiene sus ribetes de alarma, ¿no? Por orden de autoridades regionales cierran con contenedores el acceso a la autopista Caracas-La Guaira. De esta manera controlan la movilidad, solo tendrán acceso quienes tengan salvoconducto. Y esto lo reporta la periodista Nadezhka. Ya les voy a decir. Nadezhka Noriega de El Pitazo. Vamos a tratar de conversar con Nadezhka ahora más adelante en el programa. Y también se cerró el puente de la Cabrera, el que nos da acceso a Caracas desde Occidente, en el estado Carabobo. A propósito de esto, Iván Simonovic, el comisionado de seguridad de Juan Guaidó, dijo: un bloqueo con contenedores en la autopista Caracas-La Guaira fue denunciado por Iván Simonovic. El bloqueo vehicular también fue impuesto en el túnel de la Cabrera de la autopista regional del centro. En la Caracas-La Guaira los contenedores fueron ubicados en ambos canales, dejando solo un canal para el tránsito vehicular. No es la primera vez, dice esta nota, que el régimen de Maduro opta por bloquear con contenedores vías de tránsito terrestre, pues el año pasado aplicó la misma medida en el puente Simón Bolívar para evitar el ingreso de la ayuda humanitaria. Se presume que ambos puestos de contención solo podrán ser atravesados por los portadores de los salvoconductos. Ahora bien, ¿para qué es esto? Evidentemente, hay una situación de tensión e incomodidad. El tema de el acceso a los alimentos se ha vuelto por demás dramático y hemos tenido sucesos importantes. Por ejemplo, ayer se nos reportó la situación en Upata, Estado Bolívar. Según leo acá en El Estímulo, fuertes disturbios en Upata, al sur de Venezuela, por falta de comida. Ayer se reportaron disturbios en Upata con saqueos y represión. Se habla de entre 1 y 3 muertos. En el resto del país se presentaron otros focos de protestas en Punta de Mata, Guanare y Valencia. La falta de comida fue el detonante de las protestas, que incluyeron saqueos confirmados por la Cámara de Comercio del municipio Piar. En redes sociales, voceros de la zona hablaron de 1 muerto y 7 heridos, mientras que otros usuarios sumaban 3 fallecidos por acción de los llamados colectivos, grupos parapoliciales que apoyan al gobierno de Maduro. Hasta los momentos no hay información oficial al respecto. La gráfica que ilustra esta información es fuerte. En el asfalto, en la calle, está el charco de sangre y con tiza han escrito: murió por hambre. De nada sirve la represión cuando prevalece el hambre, como lo demuestra Upata, Punta de Mata y Guanare, dijo el presidente interino Juan Guaidó a propósito de estos sucesos. Y antes también había ocurrido una situación irregular en Anaco, estado Anzoátegui. Vecinos del municipio de Anaco reportaron que un grupo de personas se metió en un comercio asiático en la avenida Los Pilones con la intención de saquear productos, pero por la intervención oportuna de la policía del estado no se pudo concretar. Y recordemos lo que había ocurrido antes en el estado Sucre, en Cumanacoa. Esto es lo que se está viviendo en Venezuela en estos momentos. Tenemos, por otra parte, unas declaraciones, ya que lo mencionábamos, de Juan Guaidó, donde esto lo reseña La Voz de América. Hoy Venezuela no puede decidir entre sobrevivir a la pandemia o al hambre. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció en el día de ayer el dilema que viven los venezolanos con la crisis económica agravada por el coronavirus, enfrentados a la disyuntiva de protegerse o salir a buscar alimentos. Venezuela no puede decidir entre sobrevivir a la pandemia o al hambre, es el drama que
tenemos hoy. Esto fue en un foro con el Atlantic Council. Hoy hay hambre, protestas en 3 estados, incluso saqueos en el estado Bolívar, en el estado Monagas y en el estado Portuguesa. Por hambre, incluso se reporta un asesinado por parte de la dictadura. Hemos destinado apoyo directo al sistema de salud en Venezuela. Informó que su gobierno ha recibido $9 millones por parte de Estados Unidos y $20 millones que fueron de fondos protegidos. Aseguró que uno de los retos con respecto a la ayuda humanitaria en estos momentos es precisamente el bloqueo de la dictadura del régimen y lograr un espacio real de asistencia humanitaria. Tenemos 3 años con la denuncia de la ayuda humanitaria compleja a través del Parlamento Nacional. Aseguró que las cifras de pruebas para detectar el coronavirus informadas por Maduro lamentablemente son poco creíbles. Y cuando le preguntaron si en el gobierno de transición él se haría a un lado, él dijo: soy un servidor público, no estoy para asumir un cargo sino una responsabilidad, y lo volvemos a poner sobre la mesa. En otras informaciones que vienen de Venezuela, leo acá en el Pitazo: arriba a Falcón el segundo vuelo iraní con componente para elaborar gasolina. Miércoles 22, jueves 23, 2 vuelos iraníes han pisado suelo venezolano, específicamente en la península de Paraguaná, con un aditivo para la elaboración de gasolina, según informaron fuentes del lugar. Y tenemos Estados Unidos incautó 3.000 kilos de cocaína que salieron de Venezuela a Guatemala. Esto con el embajador, el encargado de negocios para la embajada en Venezuela, que como saben está funcionando en rigores desde Bogotá, el señor James Story. Detalló que solamente desde el 1 de abril se han incautado 8 toneladas de drogas por un valor de $165 millones. No toda la droga sale de Venezuela, pero sí un porcentaje muy importante. Arriaza y otros han dicho que hay un bloqueo de los Estados Unidos, y no es verdad, no hay ningún barco de los Estados Unidos en el Caribe bloqueando la entrada de gasolina a Venezuela. Y en medio de la represión, la última de Maduro contempla ponerle los ganchos al gobernador de Nueva Esparta. Además, así con su lenguaje malandro, ¿no? Dice: los irresponsables contaminaron a toda una comunidad en Nueva Esparta. Si hay responsabilidades del gobernador, hay que ponerle los ganchos también. Póngaselos entonces a Dante Rivas, que era el responsable, sigue siendo el responsable del aeropuerto por donde entraron pues los muchachos de la Academia de Béisbol, que aparentemente fueron los que trajeron el virus. El reloj indica en este momento 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Ecuador duplica cifras de contagios por coronavirus tras procesamiento de pruebas represadas. El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, informó que la cifra de casos confirmados por coronavirus pasó de 11.183 a 22.160, luego de que se procesaron más de 10.000 muestras que estaban represadas por problemas logísticos. Naciones Unidas: sobre la deuda argentina, en las reestructuraciones debe haber espacios para respirar y crecer. Un informe de la UNCTAD, la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, sobre la deuda y el impacto del coronavirus, se refiere a la Argentina y apoya los principios adoptados por el gobierno de Fernández. Se mostró a favor de periodos de gracia para el pago de los servicios de la deuda. Indagan en Paraguay compras irregulares por COVID-19. La titular del estatal Petróleos del Paraguay, Patricia Zamudio, presentó su renuncia. Horas antes, el Ministerio Público había llevado a cabo un allanamiento en las oficinas administrativas de la petrolera para investigar la presunta compra sobrefacturada de insumos relacionados a la lucha contra el COVID-19.
Colombia alerta por casos de COVID-19 en cárceles, clínicas y comercios de alimentos. Ya son 109 los infectados con coronavirus en la cárcel de Villavicencio, ubicada en Meta, departamento del centro de Colombia. Felipe Harman, el alcalde de la ciudad, confirmó la cifra a medios locales. México lucha contra el colapso sanitario y evalúa extender medidas. Aunque no se aplicará una cuarentena obligatoria, México estima llegar a 8,000 muertos por COVID-19 y se prepara contrarreloj para el pico de contagios que evite la saturación hospitalaria, dijo Hugo López-Gatell, la cara más visible en la lucha contra la pandemia. El coronavirus en Brasil reportan otras 407 muertes, cifra récord en un día. Así, el número de fallecidos en el país superó ya los 3.300, en tanto ya hay casi 50,000 contagiados. Y leo acá en el diario El Comercio de Lima, la cuarentena se extiende hasta el domingo 10 de mayo. Desde el lunes 4 de mayo habrá reanudación medida y calculada de varias actividades. Entre ellas estaría la venta de alimentos por delivery. El Excelsior en Ciudad de México: baja la inflación, pero suben los alimentos. Gracias a la reducción en las tarifas de luz y combustibles, el indicador se ubicó en 2.08%. Su menor nivel desde diciembre del 2015. Aún así se han encarecido los productos alimentarios, como por ejemplo el huevo. El reloj indica en este momento 7:18 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy: vamos a comenzar con Nadezhka Noriega, la periodista del Pitazo en el estado Vargas, para que nos comente, nos informe de la situación que se ha planteado con el régimen bloqueando con containers el acceso a la ciudad capital, a la ciudad de Caracas, allá en Venezuela. Está bloqueada el acceso por la Caracas-La Guaira y está bloqueado el acceso por la regional del centro, en el puente La Cabrera. No sabemos del acceso por el oriente. De La Guaira vamos a ir a Washington para conversar con Joseph Umire, experto en seguridad global. Seguridad en tiempos de coronavirus. Trump e Irán siguen el pulso. Irán responde a Trump que no va a ceder en el Golfo Pérsico. Esa situación no se ha aliviado para nada. Vamos a regresar a Caracas para analizar las secuelas políticas de lo que está ocurriendo. Sin gasolina, sin servicios básicos, Venezuela no tiene capacidad de mantenerse en cuarentena. La gente protesta. Lo ocurrido en Upata, lo ocurrido en Anaco, lo ocurrido en Cojedes, lo ocurrido en Cumanacoa. Esto lo vamos a abordar con Alonso Moleiro. Vamos a ir hasta Madrid para conversar con la diputada María Luisa Alonso en Logroño. Coronavirus y crisis política. El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que expresa su profundo malestar por las declaraciones del vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias. España no sale de una con el gobierno de Pedro Sánchez. Desde Madrid vamos a ir hasta La Paz, Bolivia, para hablar con Paolo Antonio Coca, abogado y analista político. La presidenta del Senado de Bolivia insiste en celebrar nuevas elecciones generales lo antes posible. Bolivia, tras un acuerdo con los cocaleros, la policía vuelve a operar en el bastión de Evo Morales. Y vamos a regresar a Washington para conversar con el analista político Antonio de la Cruz. Trump en rueda de prensa reitera que Estados Unidos reabrirá muy pronto. Destaca que el virus se muere antes en exteriores con el sol. Estadísticamente lo estamos haciendo fenomenalmente en términos de mortalidad. La última, ya lo vamos a ver ahora cuando entremos en las noticias de Estados Unidos. La última del presidente Trump: inyectar desinfectante para matar el virus, como lo ha oído. Bien, esa es pues nuestra agenda
para el día de hoy. El reloj indica 7:21 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Leo acá este tuit de Iván Simonovic, el comisionado de seguridad designado por el gobierno interino de Juan Guaidó. Él había escrito originalmente a propósito de los containers, con la complicidad y anuencia de Rodríguez Ven, es decir, Delcy Rodríguez. En estos momentos llevan a Maiquetía el segundo traslado de oro del día, todo monitoreado. En una acción desesperada del régimen bloquearon la autopista Caracas-La Guaira y el túnel de la Cabrera en ambos sentidos. Bloquea lo que quieras, lo que va a pasar es indetenible. ¿A qué se refiere Simonovic con lo que va a pasar es indetenible? ¿Tiene él información exacta, puntual, de por qué se están bloqueando los accesos a la ciudad capital? ¿Por qué de repente sorprenden a propios y extraños con cerrar los accesos? ¿Saben algo que va a ocurrir? Esta semana, el lunes 20, comenzó con una intentona subversiva golpista por parte de oficiales de bajo rango de la Guardia Nacional. Todos ellos, ahora detenidos en la DGCIM, no queremos ni imaginar por la de tormentos que deben estar pasando estos jóvenes oficiales. La semana ha transcurrido con terribles dificultades, no hay gasolina para nada, y eso que el país está paralizado. Imagínense ustedes si el país estuviese en dificultades, si el país estuviese en una vida, entre comillas, normal, ¿cómo serían las dificultades por la gasolina? Y a todas estas entonces nos bloquean. Hemos sabido, ya lo hemos informado, de los saqueos por comida, saqueos por hambre. Y como ocurrió en Upata, el régimen no manda a la policía o a las autoridades. En Upata mandaron a los colectivos, y estos colectivos disparan como lo que son, como matones, patoteros, delincuentes, y de allí el saldo de muertos. ¿Por qué los containers? ¿Qué se está bloqueando? Vamos a tratar de descubrir todo eso en las horas que tenemos por delante en el programa. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo, y el reloj indica que en este momento ya son las 7:24 de la mañana.